¿Me confirman que estén viendo la pantalla? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea de hoy es hablar de reanimación avanzada. Voy a hacer como una introducción. Seguramente ya vieron la parte de reanimación básica, pero voy a hacerles como un recuento histórico y algunos datos importantes de calidad de reanimación para hablar ya específicamente del tema. Entonces, para empezar a hablar de la parte de la historia de la reanimación, más o menos desde el 1732 tenemos estos datos. El doctor William Tozak reanimó a un minero dándole respiración boca a boca. Es un reporte de caso que apareció. Posteriormente, en 1740, aparece esa recomendación de respiración boca a boca en la Academia de las Ciencias de París. Miren que pasaron 8 años para decir que había una recomendación de que eso servía solo por un reporte de caso. Para los años 1800, casi un siglo después, empiezan a aparecer métodos como este, es el de Hall, el de Sylvester, que básicamente es voltear a los pacientes de lado o subir y bajarle las manos. Eh, También montaban a los pacientes en caballos para que volviera a latir el corazón con el galope del caballo. Mm, Para 1874, finalizando el siglo XIX, un fisiólogo alemán inició la era del masaje cardíaco en cirugía. Es decir, pacientes que entraban en paro durante cirugía empezaban a coger el corazón, literalmente a hacerle masaje cardíaco directo. Eh, y en 1891 reportaron 2 casos de sobrevida haciendo masaje cardíaco externo. Empezando el siglo de 1900, el siglo XX, aparece la Asociación Americana del Corazón, la AJA. Y a mediados de siglo aparece la primera desfibrilación en cirugía, que es una desfibrilación directa, así como primero fue como este masaje cardíaco directo reportado exitoso, también aparece primero la desfibrilación directa. En 1956, no es tanto rato muchachos, yo siempre les digo estos datos así para que ustedes se den cuenta que hay gente viva de esas edades. Mi mamá nació en ese año y mi papá nació en el 57. Eh, en el 56 vuelven a hacer la parte de la reanimación, aunándole como una respiración boca a boca. Y en el 57 aparece el primer desfibrilador externo que lo hicieron estos 3 doctores. Entre ellos está el doctor Jude, que no sé si han escuchado o de pronto en su recorrido se dan cuenta que muchos de los marcapasos son marcas San Jude por este señor, de los marcapasos que utilizamos en este momento. En el 60 ya juntaron unión de respiración boca a boca y compresiones torácicas, o sea, volvimos a eso que había aparecido en el siglo XVII con la respiración boca a boca. XIX. En el 63 aparece el Comité de Reanimación de la Asociación Americana del Corazón. Empezamos a ver la reanimación como una ciencia. Y en 1975 aparece publicada el primer texto de la AJA de reanimación avanzada. En el 89 aparece el Consejo Europeo de Reanimación y para el año 92 aparece ILCOR, que es muy importante porque es la reunión de todas las sociedades de reanimación del mundo. Entonces, aparecieron en estas primeras 6, pero ya se han ido uniendo las de otros lugares. Esto es muy importante, muchachos, porque en reanimación es uno de los temas donde los médicos más nos ponemos de acuerdo. Siempre van a salir guías europeas, guías americanas, pero en reanimación las guías son demasiado parecidas y tratamos de llegar a consensos. Literalmente es algo que nos une en todo el mundo, como la idea de poder sacar a un paciente de paro. El primer algoritmo de reanimación lo publican en el año 97. En realidad ya estamos llegando al año 2000. No fue hace tanto rato, pero en los últimos años es que hemos tenido muchos más avances en este tema. Inclusive vean, en ese primer algoritmo de reanimación hablaban de darle un golpe precordial para empezar a reanimar.
cosas que ya han ido cambiando y hay otras cosas que seguimos manteniendo, como por ejemplo las potenciales causas reversibles o causas potencialmente reversibles en caso de un paro cardíaco en actividad eléctrica sin pulso o asistolia en ritmos no desfibrilables, que ahorita los hablaremos. Muchos siguen persistiendo. Entonces vamos a hacer una definición de paro cardíaco, a tratar de recordar más o menos qué es lo que estamos manejando. ¿Listo? Entonces resulta que cuando hablamos de gasto cardíaco, pues para hablar de paro cardíaco tenemos que saber qué es lo que están parando, ¿cierto? Y lo que está parando es la función clara del corazón, el gasto cardíaco, que lo definimos por la frecuencia cardíaca por el volumen latido. ¿Listo? El gasto cardíaco es la multiplicación entre la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Y ese volumen latido está compuesto de esto: la precarga, que es el grado de estiramiento de la fibra del miocardio durante la diástole, que tanto se distiende; la contractilidad, que es la capacidad de ese ventrículo después de estar distendido de contraerse; y la resistencia vascular sistémica es la poscarga, que básicamente nos la da la presión arterial más directamente ahí sobre la aorta. Cuando un paciente está en paro, ¿qué vemos? El paciente, cuando el corazón está latiendo, pues está mandando sangre para todos lados. El paciente en paro, así que veamos movimiento en esta imagen, podemos ver que es un movimiento que no está llevando sangre a ningún lado. Así ocurre, por ejemplo, cuando hay una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. Es un ritmo que no conduce pulso. Entonces no le está llegando sangre literalmente a ninguna parte del cuerpo. ¿Qué ocurre cuando nosotros empezamos a hacer una reanimación cardiopulmonar? Lo que queremos hacer es dar masaje cardíaco y que ese masaje logre llevar sangre a unos órganos importantes. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, el cerebro, el propio corazón para que vuelva a arrancar y el pulmón para que se pueda oxigenar la sangre. ¿Listo? Entonces apenas empezamos a hacer el masaje cardíaco, empezamos a ver movimiento de la sangre hacia esos lugares. Ay, ¿por qué no está corriendo? Ahí sí. Bueno. Resulta que cuando nosotros hablamos del gasto cardíaco o de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, decimos que es normal un 60% más o menos. Es decir, que el corazón cuando late, cuando manda en diástole, saca la sangre que tiene, saca un 60% de la sangre que tiene de contenido. Cuando hacemos masaje cardíaco, más o menos podemos aportar un 20-25% de la sangre que sale del corazón. Por eso nosotros no pretendemos reanimar otros órganos, sino los órganos más importantes, que le llegue esa sangre al cerebro. Y si hacemos cuenta, el cerebro por sí solo, cuando no estamos en paro, se va a llevar más o menos ese 20% del gasto cardíaco. Así que esto se los digo porque es demasiado importante. Así estemos hablando de reanimación avanzada, no podemos hablar de reanimación avanzada si no hacemos una buena reanimación básica. Y lo primordial es un buen masaje cardíaco de calidad para poder ofrecer buenos resultados a nivel neurológico, sobre todo. Vamos a recordar esto, que son las cadenas de supervivencia que nos presentan las guías de la AJA. Estas guías son las guías del 2020. Para el próximo año probablemente tengamos guías nuevas, pero estas son las que están vigentes en este momento. Entonces, la cadena de supervivencia intrahospitalaria tiene estos 6 eslabones. La primera, reconocimiento temprano y prevención, porque en el hospital nosotros nos podemos dar cuenta de un paciente que está muy grave y que puede hacer paro, entonces tenemos que prevenirlo, lo que no ocurre en el contexto extrahospitalario, ¿listo? Pero si nos lo detectamos, tenemos que reconocerlo, decir el paciente está en paro, luego activar la cadena de emergencias, que en el contexto intrahospitalario lo llamamos código azul. Posteriormente, yo pongo este punterito. Posteriormente, reanimación de alta calidad. Y ahorita les voy a hacer una claridad de esas cosas. Y nuevamente el masaje cardíaco, desfibrilación y cuidados posparo. El último eslabón que se añadió es la parte de la recuperación, que es muy importante porque estos pacientes terminan siendo objeto de estudio, pues para saber por qué sobrevivieron y por qué pueden volver a tener un paro cardíaco en cualquier otro momento,
dependiendo de la causa que lo haya llevado al mismo. Y en la cadena extrahospitalaria, entonces, el primer eslabón es reconocer el paro, obviamente, y activar la cadena de emergencias, hacer reanimación de alta calidad, desfibrilar, pues, o por lo menos reconocer el ritmo, saber si es desfibrilable, hacer reanimación avanzada, que ya implicaría un traslado probablemente a un hospital, cuidados postparo y recuperación. Entonces, bueno, para hablar de calidad en la reanimación, muchachos, hay que entrenarnos, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y básicamente, en el año 2013 salió un consenso de la Sociedad Americana de Cardiología que hablaba de la calidad de la reanimación, de lo que mejoraba los resultados en paro cardíaco, tanto intra como extrahospitalario. Y básicamente nos menciona 5 cosas que nos hablan de una reanimación de alta calidad. Lo primero es la fracción de compresión torácica mayor al 80%, que nos habla que no debemos interrumpir las compresiones, que más del 80% debemos estar haciendo más del tiempo, debemos estar haciendo masaje cardíaco. Cada que nosotros paramos el masaje cardíaco, nos toca volver a arrancar a intentar recuperar ese poquito gasto que le estamos dando. La frecuencia de las compresiones entre 100 y 120 compresiones por minuto, y que si las damos asociadas a una ventilación, que aquí está de último, ahorita les digo por qué está de último, pero si las asociamos a una ventilación, es básicamente 30 compresiones por 2 ventilaciones. La profundidad de las compresiones, más o menos 5 o 6 centímetros, 3 pulgadas o 1/3 del tórax del paciente, 2/3 del tórax. Permitir la expansión torácica porque es el momento donde se da la diástole y donde se permite el llenado de las arterias coronarias. Acuérdense que el corazón se nutre en la diástole. Entonces, si la reanimación es cerebro cardiopulmonar, tenemos que darle tiempo de diástole. Cuando hacemos masaje muy cortico, a una velocidad muy rápida, no vamos a permitir que el corazón vuelva y arranque, que reciba nutrición. ¿Listo? Y la ventilación, pues en realidad lo dejamos de último, hace parte de los criterios de buena reanimación cuando la podemos dar, cuando tenemos un AMBU o un dispositivo para poder dar ventilación, pero si no lo podemos hacer, todo el resto de cosas deben estar presentes cuando hacemos un buen masaje cardíaco. Listo, si no lo podemos hacer porque no estamos obligados a darle ventilación boca a boca a nadie que no conozcamos, por ejemplo, en un contexto extrahospitalario. Pero sí debemos saber que si tenemos forma de hacerlo, es mejor darlo. Si no, igual estamos con la indicación de dar compresiones de alta calidad. Entonces, unas de las cosas que han aparecido y que utilizan en otros países sobre todo, son este tipo de dispositivos como este que están viendo aquí abajo el video. Ahorita le doy play al otro para no molestarlos con las dos cosas a la vez. Este dispositivo se llama Lucas y básicamente permite dar compresiones mecánicas constantes. Listo. Entonces, de las ventajas de estos dispositivos son poder dar masaje cardíaco todo el rato a pesar de que se esté haciendo transporte. Este es el otro dispositivo que se llama el Autopulse y es un dispositivo similar, pero lo que hace es como abrazar al paciente. Si ven que tiene un parchecito moradito, ese parchecito lo que mide es la profundidad de las compresiones. En realidad esto no está en las guías, pero son dispositivos que en algunos países utilizan de forma constante, pues para hacer reanimaciones, como les digo, sobre todo durante los traslados. Porque ¿qué pasa cuando nosotros hacemos compresiones manuales? Aquí hay varios estudios pues que han comparado las compresiones manuales versus las compresiones con dispositivos como los que les mostré ahorita. Y básicamente este es uno de los estudios que a mí me gusta más mostrarles a ustedes para que vean la importancia y por qué las guías de reanimación nos dan algunas recomendaciones. Este es un dispositivo, un estudio donde estudiaron dar compresiones con
el dispositivo Lucas versus compresión manual, con una persona bien entrenada, un man, vean, aquí lo pueden ver, muy cuajo, entrenado en dar masaje cardíaco. Lo hicieron con cerditos, porque obviamente no podemos disponer de personas que les vamos a inducir un paro cardíaco para poderlo analizar, y básicamente inducían una fibrilación ventricular, desfibrilando al cerdito. El cerdo está anestesiado, no sufrió dolor para ninguno de estos procedimientos. Lo dejaban sin hacerle masaje cardíaco durante 2 minutos y posteriormente arrancaban a dar masaje cardíaco. Tanto lo hacían con el dispositivo Lucas como con la persona pues que daba masaje. Esto lo hacían mientras estaban estáticos y posteriormente estando en movimiento. Hacían reanimación por 15 minutos y después desfibrilaban al cerdito, porque obviamente hacían masaje cardíaco en ese contexto, pero no lo desfibrilaban para no sacarlo de paro y poder hacer el estudio. Al desfibrilarlo lo sacaban de paro, porque ya les había dicho, entran en un ritmo desfibrilable. Y después le hacían una observación de los cuidados postparo. ¿Qué pasaba? Cuando estaban quietos, tanto el dispositivo Lucas como el operador manual tenían poca variabilidad en las compresiones, hacían compresiones muy similares. Lo que vemos acá es una onda de pulso arterial, porque le cogían una arteria para mirar el pulso, y tenía buena respuesta. Con el masaje se podía ver reflejado en el pulso. Están muy parecidos, pero apenas empezaban a movilizar la ambulancia, podemos ver que el pobre reanimador, mientras pensaba en su vida y en sostenerse, no podía dar un buen masaje cardíaco que asegurara una adecuada onda de pulso. Entonces, esto es muy importante y se lo resalto desde ya, porque cuando tenemos un contexto donde hay que hacer traslados de pacientes, sea extrahospitalario o intrahospitalario, porque el paciente hizo paro mientras lo estamos llevando de un lugar a otro en el hospital, la indicación es parar, porque no somos capaces de dar buen masaje, pues parar el medio de transporte. No podemos dar un buen masaje cardíaco si nos estamos moviendo, entonces no damos una reanimación de calidad. O llevamos al paciente al lugar y terminamos y hacemos la reanimación en otro punto, o paramos en el sitio en el que estamos y hacemos reanimación hasta que salga de paro y podamos volverlo a transportar. Y eso está en las guías. ¿Listo? Aquí vemos que la comparación del Autopulse con el Lucas, en realidad los dos tenían, no eran inferiores pues en dar compresiones, los dos sirven, y lo que más se veía era que generaban más fracturas costales. Pero bueno, ahora centrando en el tema oficial del día de hoy, vamos a hablar de las guías de manejo actuales. Les traigo unos pantallazos de las guías y recordarles principalmente eso. Muchachos, las guías de reanimación a partir del año 2020 dejaron de ser unas guías que se actualizaran cada 5 años. Estas guías han tenido actualizaciones intermitentes en algunos de los puntos, porque van apareciendo estudios que hacen importantes que se cambien cosas de la reanimación. Entonces, básicamente como les dijera, como por costumbre, se siguen haciendo, y yo creo que también tiene mucha parte comercial. Cada 5 años se hace una publicación que vuelve y resume y actualiza evidencia, pero la evidencia se está actualizando constantemente, y eso fue un consenso al que se llegó en ILCOR, pues todas las sociedades, que si hay información suficientemente importante, entonces hay actualizaciones de las guías de pediatría de 2017, 2018. Eso empezó a pasar desde el 2015, desde las guías del 2015. Y asimismo hay actualizaciones de guías puntuales, pues de apartados, de capítulos de las guías puntuales, tanto en el 2021, 2023, para que no nos quedáramos esperando la evidencia durante 5 años. Igual, el próximo año va a haber nuevas guías publicadas para que sigamos estudiando. Estas son las guías de la AHAM. Y como ven, el capítulo 3 es el capítulo del soporte vital básico y avanzado en el adulto, que es de donde sacamos la mayoría de información. Vamos a hablar específicamente de ahí. Las guías europeas están las del 2021,
y en este momento aparece esto, aparecen guías del 2025. Estas guías ahí no tienen nada publicado, muestran cosas de introducción y hay un apartado donde muestran cuáles son los puntos específicos que piensan que van a tener más actualizaciones en las guías y quiénes son los autores de esos capítulos, ¿listo? Y muestran como el desarrollo, pero ya por lo menos están haciendo públicos grandes de esas cosas y las reuniones que van a tener, porque de aquí a diciembre de este año se estarán reuniendo para escribirlo y poderlo publicar el próximo año. Estas son las guías europeas, las del 2021, así aparecen. El capítulo 5 es el de soporte vital avanzado, que también lo pueden conocer y descargar y hacer como las similitudes y los pros y los contras que ustedes vean de cada uno de ellos. En las guías europeas, por ejemplo, solo tienen 5 eslabones y hablan de unos cambios puntuales, pero son muy pequeños y en realidad las cosas grandes son prácticamente lo mismo. ¿Listo? Otra cosa importante son las aplicaciones de los celulares. Entonces las guías las podemos encontrar, las de la AJA, tanto para Android como para iPhone, como AJA Guidelines on the Go, y aparecen los resúmenes, los highlights de todas las guías que tiene la Sociedad Americana del Corazón, no solo las guías de reanimación, están las de infarto, de algunas arritmias. Y estas son unas aplicaciones que a mí me gustan mucho y que siempre les recomiendo y les digo que tengan presente cuando vayan a atender paros cardíacos o cuando vayan a entrenarse en laboratorios de simulación. Porque nos permite registrar el tiempo. Esta es Full Code Pro, está solo para iPhone, es de la Sociedad Americana del Corazón, pero la sola aplicación nos da la posibilidad de arrancar y nos va a registrar el tiempo, nos deja guardar los medicamentos que utilizamos, adicionar algunos medicamentos si queremos adicionar, y tiene la opción de metrónomo, que es un sonido que nos va a guiar en cuál es la frecuencia que debemos dar reanimación. Entonces, si yo tengo esa guía auditiva, voy a poder dar masaje cardíaco más adecuadamente. Hay muchas canciones que nos dicen, ay, no, es que estaba al ritmo, no sé, de la Macarena, canciones de Karol G, ya cada vez hay más y es más como para el público en general, para que se sientan como en la capacidad o se animen a dar masaje. Pero como les explico yo siempre en mis clases, muchachos, cuando uno está dando masaje, usted casi siempre está acelerado. Entonces usted puede cantar la Macarena al ritmo usual y va a dar muy buen masaje, o al ritmo que va a su cabeza, pensando muchas cosas, e ir a la carrera y no ser capaz de cantar y contar a la vez, a ver si estamos dando el número de masaje, de masajes pues en el minuto, la frecuencia que necesitamos dar. Entonces, por eso los invito a hacer uso de las ayudas cognitivas, a hacer uso de todas estas cosas, que muchas veces utilizar un tablero u otras cosas, si tenemos la aplicación, la sacamos, podemos ir registrando todos los eventos de una forma fidedigna y después hacer la anotación. Y lo otro, muy importante, lo del metrónomo que les digo, para poder tener una guía. Esta es aplicación de iPhone, como les dije, y hay otras aplicaciones en Android, por ejemplo, esta que tienen funciones parecidas, o metrónomos que los podemos poner al ritmo de 100 a 120 en la frecuencia que nos van marcando. Ahora sí, vamos a hablar de reanimación avanzada. Y cuando hablamos de reanimación avanzada, lo primero es como que nos acordemos de cosas puntuales de la reanimación básica. Verificar la escena, y vamos a verificar varias opciones para darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer ante un paciente que no nos responda. Podemos tener 3 opciones. Lo primero es que el paciente tenga una respiración normal y tenga pulso. Entonces lo tenemos que monitorizar. No está consciente, como por decir, ah, no, el paciente se desmayó, puede tener una hipoglicemia, puede tener cualquier otra cosa, o tuvo un síncope y recuperó la conciencia, pero hay que vigilarlo, no es que no le haya pasado nada. No está respirando bien, pero tiene pulso, o sea, probablemente esté ante un contexto de un paro respiratorio, pero no de un paro cardíaco. Entonces debo vigilar su respiración y esto puede ocurrir, por ejemplo, en contextos de intoxicaciones por opioides. Si definitivamente no respira y no tiene pulso, ¿qué tengo que hacer? Arranco a reanimar
Si estoy en un contexto extrahospitalario, espero el DEA, verifico el ritmo y si es desfibrilable, se desfibrila o si no, no se desfibrila. Si estoy en un contexto intrahospitalario, lo que tengo que ver es que no voy a tener el DEA, sino que voy a tener probablemente un desfibrilador y la decisión de desfibrilar o no depende del ritmo que yo haya analizado. ¿Listo? Estos son criterios para terminar la reanimación en el contexto extrahospitalario. Se los dejo por ahí, pero no voy a hacer énfasis en eso en este momento. Este es el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar avanzada. Vamos a irlo recorriendo de a poquitos. Lo primero es que si estamos en un contexto extrahospitalario, entonces vamos a poder dar oxígeno y tenemos que monitorizar el paciente con un monitor y tener el desfibrilador. ¿Listo? Entonces, ojo, hay que monitorizarlo y hacerle caso al monitor, poner el tensiómetro a ciclar para que nos esté tomando ritmo y poner electrodos bien conectados para podernos dar cuenta del ritmo que tengamos. Reanimación de alta calidad, ya hablamos de esto, entre eso no había mencionado, pero vean lo que en las guías está, la capnografía. Si tenemos forma de monitorizar capnografía, que es el CO2 expirado, esto nos va a dar demasiada información del retorno a la circulación espontánea y en el momento en que intubemos el paciente, de si está intubado o no lo está. Entonces, vamos a chequear el ritmo y nos vamos a ir por este lado del algoritmo. Es un ritmo desfibrilable, ¿como cuáles? Como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Si es un ritmo desfibrilable, ¿qué necesitamos? Una descarga inmediata. ¿Listo? Y la descarga, ¿con qué la hacemos? Con un desfibrilador bifásico o monofásico, que son los que tenemos disponibles. Los bifásicos, si es un no bifásico, debe ser con 120 a 200 joules. Si desconocemos si es bifásico o no, entonces ponemos la mayor carga disponible, 200 joules. Y el monofásico siempre con la mayor carga que dispone, que son 360 joules. Hacemos la primera descarga y en ese momento verificamos nuestros accesos venoso o intraóseo. Si no está canalizado, hay que canalizarlo porque puede que necesitemos muy probablemente medicamento. Volvemos a revisar ritmo y si es desfibrilable, entonces lo descargamos. Va una segunda descarga. Hacemos masaje cardíaco y cada 3 a 5 minutos después de la segunda descarga empezamos a poner adrenalina. Entonces, lo primero es verificamos ritmo y descargamos y después verificamos nuestros accesos venosos. En un ritmo desfibrilable, lo más importante es desfibrilar tempranamente. ¿Listo? Ya teniendo acceso venoso, después de la segunda descarga se empiezan a dar las dosis de adrenalina, que son de 1 miligramo. Aquí están las dosis. Volvemos a verificar ritmo. ¿Es desfibrilable? Ah, bueno, damos 2 minutos de masaje cardíaco bien hecho y ahí volvemos a verificar ritmo. ¿Es desfibrilable? Sí, hacemos una tercera descarga y después de esa tercera descarga está indicado que ordenemos amiodarona o lidocaína, una de las dos. Y estas son las dosis. La primera dosis de amiodarona 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos, si me toca repetirlo. Y en lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilo, la primera dosis, y la segunda dosis de la mitad de lo que dimos la primera dosis. ¿Listo? Y empezar a pensar en cuáles son las posibles causas reversibles, que también son las H's o las T's, que ahorita las mencionaremos. Hay algo y es que nosotros como por escuela nos hemos acostumbrado a ordenar amiodarona más que a ordenar lidocaína, a pesar de que la lidocaína es un medicamento que tenemos muy disponible. El año pasado salió este estudio que nos hablaba del efecto comparativo entre la amiodarona y la lidocaína en un paro cardíaco intrahospitalario, que como vemos acá era un paro cardíaco en ritmos desfibrilables, listo, porque ese manejo es para ritmos desfibrilables. En la conclusión de esto, se las voy a leer acá al final, pero les dejo pues ahí el estudio para que ustedes lo busquen y lo analicen porque es bien interesante.
Dice que al comparar la amiodarona con la lidocaína en pacientes adultos con paro cardíaco intrahospitalario que tenían taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, se asoció con resultados estadísticamente significativos más altos de retorno a la circulación espontánea, supervivencia a las 24 horas, supervivencia al alta y resultados neurológicos favorables, la terapia con lidocaína. Es decir, le va mejor al momento de reanimarlo, le ponemos lidocaína en vez de ponerle amiodarona. Listo. No sé si para estas guías que van a salir el próximo año salga la recomendación y lo pongan como primera línea y el otro lo dejen como una segunda línea, es una de las posibilidades. Este estudio fue un estudio grande, una cohorte, vea, entre el año 2000 y el 2014, o sea, 14 años de recolectar pacientes que habían tenido esos tipos de paro y más o menos casi 15.000 pacientes fueron estudiados para llegar a estas conclusiones. Entonces creo que son conclusiones poderosas para que ustedes vayan teniendo en cuenta en su práctica diaria. Vamos por el otro lado del algoritmo. Si el ritmo no es desfibrilable, listo, no es desfibrilable, entonces tenemos eso, una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Lo que tenemos indicado de entrada es empezar a poner adrenalina. ¿Cada cuánto? Lo mismo, cada 3 a 5 minutos. Tengo que tener un acceso y poner adrenalina y dar masaje cardíaco todo el rato sin parar, ¿cierto? Volvemos a verificar después de que damos masaje cardíaco, 2 minutos, si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, nos vamos para el otro lado del algoritmo, que ya lo vimos. Y si no es desfibrilable, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar las causas reversibles. Muchachos, bueno, aquí con lo que aparece, las causas reversibles son las H y las T, ahorita se las muestro, pero de las cosas que debemos hacer tempranamente, aquí está, después de poner adrenalina, es considerar una vía aérea avanzada y tener una capnografía que nos confirme la intubación y el retorno a la circulación espontánea. Estos son cosas que hacemos muy rápidamente. En este caso, a diferencia del caso de los ritmos desfibrilables, porque en el ritmo desfibrilable sabemos que la desfibrilación probablemente me va a sacar el paciente del ritmo, pero si no, van a ser los ritmos no desfibrilables muy difíciles de sacar de paro si no me doy cuenta de cuál es la causa. Entonces tengo que tener un acceso venoso rápido y una vía para poderlo ventilar. Las causas reversibles están acá: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones que nos hablan de acidosis, hipohipercalemia, hipotermia, neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, o sea, TEP, trombosis coronaria, o sea, infarto. También puede, usualmente, los infartos o la isquemia cardíaca llevan a ritmos desfibrilables, pero también hay casos donde pueden llevar a ritmos no desfibrilables y no lo debemos dejar de pensar. La cosa es que estas causas no son únicas, usualmente vienen acompañadas, es decir, un paciente séptico que hace paro puede estar hipovolémico, puede estar hipoxémico, digamos que tuviera una neumonía, puede estar acidótico, puede tener hipohipercalemia. Si usted le quiere poner una diabetes y le quiere poner falla renal asociada, cualquiera de estas puede tener. Si no lo tengo caliente, hipotermia. Los más, puede tener alguna intoxicación también asociada. Muchachos, en la que vamos pensando, la vamos tratando. ¿Listo? Pero todas hay que tratarlas, porque o si no, el paciente no va a salir de paro. Entonces, el paciente, si yo me quedo solo dando masaje cardíaco y poniendo adrenalina, esos pacientes en ritmos no desfibrilables no salen. Salen cuando logramos tratar la causa. Cuando yo pienso que puede tener una hipercalemia y le pongo el manejo específico de la hipercalemia, entonces empiezo a poner gluconato de calcio, insulina, salbutamol, pues las soluciones polarizantes. Cuando le pongo líquidos al séptico, le empiezo a poner tratamiento antibiótico. Cuando le pongo oxígeno a un paciente con una crisis asmática que lo llevó a un paro,
y le pongo además salbutamol o cualquier broncodilatador para que mejore, esos pacientes tienen posibilidad de salir. Si no, lo más probable es que no salgan. Listo. Entonces es muy importante. Y esto sí, pues nos da cada uno de esos para un tema específico de una charla. Finalmente, esta es otra forma en la que se presenta el algoritmo pues, de reanimación cardiopulmonar, que nos muestra que termina siendo algo cíclico, donde voy tomando decisiones a medida que voy sabiendo el ritmo y que voy pensando en otras posibles causas. Aquí está el resumen de todas las cosas que hablamos ahorita y que les estoy mostrando pues, en el momento. Y esta parte que es el retorno a la circulación espontánea. Yo como me doy cuenta que un paciente salió de paro, porque tengo pulso y presión arterial espontánea, es decir, que no le estoy haciendo masaje, porque tengo un aumento sostenido del CO2 en la capnografía. Aquí vemos, esta es la onda de capnografía, por si algunos no la conocían, que nos mide el CO2 expirado. Si yo tengo un CO2 que está por debajo de 20, mi meta en reanimación es tenerlo por encima de 20. Pero digamos que lo tengo en 20, 18, 19 y de un momento a otro tengo un aumento del CO2 en la capnografía de 40, 50 y es sostenido en el tiempo, es decir, más de 2 o 3 ventilaciones resultaron ser con CO2 altos, es probable que así esté haciéndole masaje cardíaco y el paciente no me haya pegado o no haya quitado la mano de encima, ese paciente ya haya retornado a circulación espontánea. Entonces, por eso es muy importante la capnografía. Y tener una presión arterial en una línea arterial cuando lo estoy monitorizando directamente con una presión arterial invasiva. Bueno, esto, parte de cuidados postparo, tiene mucho tema de donde cortar también, entonces es darme cuenta que obtuvimos un retorno a la circulación espontánea. Si tengo el paciente intubado, entonces definir sedación para poder mantener el tubo, hacer buena fijación de ese tubo orotraqueal. Si no necesito intubación y está consciente y bien, pues entonces probablemente no lo tengamos que intubar, pero si necesito, si no necesito intubación inicialmente o no lo intubé durante el paro, pero ese paciente está con menos de 10 respiraciones por minuto, está respirando mal y puede volver a entrar en paro, entonces tengo que hacer una secuencia de inducción rápida e intubarlo en ese momento para que no me haga paro por hipoxia ni por su estado neurológico actual. Manejar los parámetros hemodinámicos, ponerle soporte vasopresor si lo necesita, tener un electrocardiograma de dosis derivadas siempre para poder saber en qué ritmo salimos y saber que si está infartado, probablemente lo tengo que llevar a un laboratorio de hemodinamia para que lo saquemos, le hagan un cateterismo cardíaco y que no vaya a volver a hacer paro. Definir si el paciente está en un estado comatoso o está bien despierto, y si está en un estado comatoso, ya en el contexto de una unidad de cuidados intensivos, definir la posibilidad o la necesidad de hacer hipotermia terapéutica para tener mejores resultados neurológicos, que es una de las estrategias. Y siempre continuar tratando las causas reversibles del paro. Si salió del paro no quiere decir que ya está aliviado y que somos los superhéroes porque lo sacamos del paro, sino que nos queda todo el trabajo para hacer para que el paciente se mantenga estable y poderlo recuperar y sacarlo en ese eslabón de recuperación que salga para la casa con su familia. Bueno, muchachos, con esto termino como la presentación. Muchas gracias al grupo de interés de urgencias, a los de anestesia pues que también nos están acompañando. Espero que les haya gustado.